El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios en su totalidad. Es eterno, omnisciente, omnipresente, tiene voluntad y puede hablar. Él está vivo y es una persona. Él no es particularmente visible en la Biblia debido a que su ministerio nos lleva a ser testigos de Jesús. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algunos cultos no cristianos, como los Testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, pero esto es completamente falso. Si la teología de los testigos fuera cierta, ¿por qué el Espíritu Santo habla? Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Por qué el Espíritu Santo se entristece? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y finalmente, ¿cómo una fuerza activa podría tener voluntad? 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La verdad es que el Espíritu Santo es una persona igual al Padre y al Hijo dentro del contexto de la Trinidad. El Espíritu Santo es llamado Dios. Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es llamado Señor, según a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es llamado Espíritu, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es llamado Espíritu Eterno. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dentro de los atributos del Espíritu Santo tenemos: el Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es omnipotente, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, del 7 al 10.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo habla. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo es representado como paloma. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo es representado como viento y fuego. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Le enseña su teología no cristiana que usted sí comete pecado contra el Espíritu Santo? Permítame refrasear la pregunta. ¿Sabía usted que comete pecado contra el Espíritu Santo? Los siguientes versículos demostrarán que usted peca contra el Espíritu Santo, nunca contra una fuerza. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Sabía usted que cuando resiste la obra del Espíritu Santo en su vida, está pecando contra el Espíritu Santo mismo? Resistirlo es básicamente no creer en Él. Y todos aquellos que no creen que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, están pecando contra Él. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este versículo es también aplicable a este tiempo. Si su papá fue antes que usted un testigo de Jehová, usted ha caído también en el mismo pecado que su papá. Usted peca contra el Espíritu Santo al insultarlo. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Usted comete pecado contra el Espíritu Santo al mentirle. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Usted también peca contra el Espíritu Santo al ofenderlo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Como cristiano, usted puede apagar al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Aunque este versículo es una advertencia solo para los cristianos, note usted que debemos mantener en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:18 y 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús fue llevado, transportado por el Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue investido con poder por el Espíritu Santo. Lucas 4, versículo 14 y 18. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo es el único que da testimonio de Jesús. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo resucitó a Jesús. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por medio del Espíritu Santo tenemos acceso a Dios. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo nos inspira a orar. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unge a nosotros los cristianos para el servicio. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo intercede por nosotros los creyentes. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos adopta y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar la Escritura. 1 Corintios 2, versículo 1 y 14. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El versículo 14 continúa, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo inspiró a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo bautiza. 1 Corintios 12, del 13 al 14. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El Espíritu Santo libera. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes nacen por medio del Espíritu Santo. Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo moldea nuestro carácter y produce frutos en nosotros. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo nos llama y comisiona. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo nos limpia. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El Espíritu Santo le da poder a los creyentes. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16, versículos 9 y 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo resucita de la muerte. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo crea. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo regenera. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reviste de poder. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo sella. Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo da dones. Primera los Corintios 12, del 8 al 11. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo fortalece. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo guía a la verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo testifica de Jesús. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo habita en los creyentes. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo da la victoria sobre la carne. Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo ayuda en la adoración. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Finalmente, podemos concluir que todos aquellos que no creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿por medio de quién orarán? Y cuando oran, si es que oran, ¿quién los guía en sus oraciones? ¿Quién los redarguye de pecado cuando han pecado? De ahí que cuando predicamos a los cultos no cristianos y a los testigos de Jehová particularmente, y uno les pregunta si son hijos de Dios, nunca le han respondido afirmativamente, ni tampoco lo harán. Dicen cosas tan insensatas como: solo Jehová Dios sabe quién es hijo de él. ¿Y por qué? Responden ellos de esta manera: porque no tienen el convencimiento en sus corazones y por lo tanto no pueden clamar como un genuino cristiano: Abba Padre. En fin, es una tristeza la teología de estos cultos no cristianos y la forma como tienen cautivos a sus seguidores. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios en su totalidad. Es eterno, omnisciente, omnipresente, tiene voluntad y puede hablar. Él está vivo y es una persona. Él no es particular, es llamado Dios. Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es llamado Señor, segunda a los Corintios 3, de cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y finalmente, ¿cómo una fuerza activa podría tener voluntad? Primera a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La verdad es que el Espíritu Santo es una persona igual al Padre y al Hijo dentro del contexto de la Trinidad. El Espíritu Santo es claramente visible en la Biblia debido a que su ministerio nos lleva a ser testigos de Jesús. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algunos cultos no cristianos, como los Testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. Pero esto es completamente falso. Si la teología de los testigos fuera cierta, ¿por qué el Espíritu Santo habla? Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
¿Por qué el Espíritu Santo se entristece? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el